Bueno chicos del aula Pre-3, ¿qué tal? Mi nombre es Juan José Córdoba Robles, voy a ser su profesor del curso de Historia Universal. El tema que vamos a estudiar hoy es la primera parte de la ilustración. El objetivo de la clase es que en ella puedas conocer cuáles son las causas y consecuencias de la ilustración a nivel mundial, puedas comprender cuál fue la influencia de la ilustración en los movimientos revolucionarios burgueses del siglo XIX y del siglo XVIII también. Puedas explicar el origen de los derechos del hombre y del ciudadano. Para que puedas entender bien el tema de ilustración, primero te voy a presentar la siguiente imagen, que pertenece a la portada de un libro llamado Leviatán, de un filósofo inglés llamado Thomas Hobbes. En esta imagen puedes ver que esta persona tiene una corona, un cetro y una espada. Fácilmente nos damos cuenta que es un rey. Es un rey gigante, ¿ok? Porque acá puedes ver las montañas, puedes ver acá la iglesia, los castillos, la ciudad, ¿no? Es un rey gigante. Dentro de él puedes ver que su cuerpo está conformado por personas. En otras palabras, esta imagen hace referencia a un rey absolutista, un rey que tenía todo el poder, ¿ok? Las personas que lo componen era la creencia en esos tiempos de que el rey era todo, de que prácticamente el rey era el reemplazo de Dios en la tierra, imagínate, ¿ok? Y como era un rey absolutista, tenía todo el poder, él era el que creaba las leyes, el que creaba impuestos, era el que declaraba la guerra, firmaba la paz, tenía todo el control total de un país o de un rey, de una monarquía. ¿Te das cuenta? Ahora, a esta forma de gobierno donde gobernaba un rey absolutista, se le llama absolutismo o también se le llama antiguo régimen. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para que puedas entender también la palabra, entender el tema de ilustración, tienes también que conocer qué significa la palabra burguesía. La burguesía es una clase social que surge a fines de la Edad Media en Europa. Esta clase social vivía en unas ciudades llamadas burgos. Esta clase social se dedicaba, como puedes ver en esta imagen, al comercio. Vivía del comercio y durante muchos años fueron obteniendo ganancias, ganancias y ganancias. Cada vez se hicieron más ricos estos burgueses. Recuerda entonces, la burguesía son aquellos pobladores que vivían en unas ciudades a fines de la Edad Media llamadas burgos. ¿Y a qué se dedicaban? Al comercio. Y poco a poco estos burgueses fueron obteniendo riquezas y se volvieron ricos. Pero este rey tenía todo el poder. Y este rey hacía con su país, con su monarquía, lo que quería. Y por ello les creaba a estos señores más impuestos. Y como todos sabemos, a ningún comerciante le gusta que le cobren impuestos. Por ello, esta va a ser la causa de que esta clase social llamada la burguesía es la que va a ser afectada económicamente por los altos impuestos que le cobraba el rey, este rey absolutista. Y por ello esta burguesía va a crear una ideología contra ese gobierno de este rey absolutista, contra este absolutismo, que recuerda también se le conoce con el nombre de antiguo régimen. En otras palabras, la burguesía criticaba al absolutismo, criticaba al rey absolutista. Por ello, la burguesía va a crear esta ideología llamada la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? Es un movimiento filosófico que surge en Europa, especialmente acá, en Inglaterra,
en el siglo XVIII. ¿Y contra quién? Contra los reyes absolutistas. La Ilustración, recuerda, surge contra los reyes absolutistas. ¿Dónde había reyes absolutistas en Europa? Por ejemplo, en España, en Francia, en Austria, en Prusia, en Rusia. Habían reyes absolutistas. Y acá también dentro de estos reinos había burgueses. Por ello, la burguesía va a criticar a estos reinos, va a cuestionar a estos reinos y para ello crea la Ilustración. Ahora, pero la Ilustración se va a consolidar, va a ganar apogeo en Francia. Es justamente donde se va a dar pues la Revolución Francesa, que ya vamos a hablar, que ya vamos a hablar dentro de algunas clases, ¿ok? Y también vamos a mencionar un poco de ella en esta clase. ¿Quién crea la Ilustración? La burguesía. ¿Contra qué? ¿A qué critica, qué cuestiona la Ilustración? El antiguo régimen, el absolutismo, el reino absolutista. La Ilustración, jóvenes, es también llamada el siglo de las luces, porque la palabra luz, como todos sabemos, es sinónimo de esperanza, de cambio, que abre la mente de las personas, ¿ok? Porque la Ilustración va a promover la ciencia, la cultura, el arte, la filosofía, ¿te das cuenta? Ahora, se le llama también siglo de las luces porque surge en contra del siglo de las tinieblas. ¿Cuál es el siglo de las tinieblas? La época feudal, donde la ciencia estaba prohibida, el arte estaba prohibido, la cultura estaba prohibido. ¿Te das cuenta? El único libro que se podía leer en el siglo de las tinieblas, en la época feudal, era la Biblia. Pero la Ilustración promueve la ciencia, promueve la cultura y por eso se le llama el siglo de las luces. Hoy en día, eh, ¿quién es un ilustre? ¿Quién es un ilustrado? Una persona que lee mucho, una persona sabia con mucho conocimiento, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahora, justamente es en estos reinos absolutistas donde estaba prohibida la ciencia, el arte, la cultura, y por ello la Ilustración pro- criticaba ello. La Ilustración va a criticar ese siglo de las tinieblas, la Ilustración va a criticar esa forma de gobierno absolutista, ¿no? A la Ilustración también se le llama enciclopedismo. Creo que todos conocemos que es una enciclopedia, ¿no? Es un libro con mucho conocimiento. Por eso se le llama también a la Ilustración iluminismo, el siglo de las luces, iluminismo que es luz. ¿Cuáles son los principios de la Ilustración? La igualdad, la libertad, la justicia, la democracia, la soberanía. ¿Y por qué la Ilustración promueve estos principios? A ver, la igualdad en estos reinos absolutistas como Francia, Austria, Prusia, Rusia, no había igualdad, porque todo el poder lo tenía el rey. No había justicia, porque el único que tomaba las decisiones, ¿quién era? El rey. ¿Te das cuenta? No había libertad, porque no había libertad de expresión, nadie podía expresarse libremente. Por ejemplo, si alguien criticaba al rey y era descubierto, podía ser perseguido, lo podían meter a la cárcel o en el peor de los casos lo podían hasta matar. Por ello muchos ilustrados escribían sus artículos, por ello muchos de estos intelectuales ilustrados escribían sus artículos, sus publicaciones con seudónimos para que no sean descubiertos, ¿ya? Porque si eran descubiertos los iban a perseguir, ¿ok? Uno de los reyes absolutistas más conocidos y más importantes de toda la historia de la humanidad es el rey francés Luis XIV, también llamado el Rey Sol. Mira la importancia que tenía que lo llamaban el Rey Sol. ¿Cuáles son las consecuencias de la Ilustración a nivel mundial?
como la Ilustración criticaba ese sistema de gobierno absolutista, entonces va a generar revoluciones, va a generar movimientos revolucionarios en todo el mundo. Por ejemplo, la independencia de las 13 colonias. Va a generar también uno de los hechos más importantes de toda la humanidad, la Revolución Francesa. En Francia, jóvenes, los pobladores se dan cuenta que vivían una injusticia total. En Francia era el rey el que tenía todo el poder. El rey y su nobleza, ¿no? Sus nobles. Ellos tenían manjares, mucha comida, tenían lujos, pomposidad, vestimenta, peinados. ¿Te das cuenta? Mientras que el pueblo, millones de franceses, se morían de hambre. En el Palacio de Versalles, donde vivía el rey absolutista, había fiesta en cada momento, ceremonias a cada rato. El rey se levantaba, fiesta, el rey se acostaba, fiesta, el rey se bañaba, fiesta, el rey comía, fiesta. ¿Te das cuenta? El pueblo francés, al leer libros de la Ilustración, se van a rebelar contra este rey absolutista y van a desencadenar lo que se conoce como la Revolución Francesa. En esta imagen podemos ver la toma de la Bastilla. ¿Ok? ¿Qué más va a generar la Ilustración? Otros movimientos revolucionarios acá en América. También va a llegar acá a América. Acá en América, recuerda que casi toda América fue colonia de España y España también era un reino absolutista. Y justamente estos libertadores que ves acá, José de San Martín y Simón Bolívar, fueron personas ilustradas, fueron personas que viajaron a Inglaterra, a Europa y leían muchos libros de la Ilustración y criticaban a España, criticaban ese sistema de gobierno absolutista español. ¿Te das cuenta? Otra consecuencia de la Ilustración va a ser que consolida a la burguesía en el poder. Esa burguesía que se dedicaba al comercio quería llegar al poder y para llegar al poder tenía que acabar con ese reino, con ese rey absolutista y para ello promovió la Ilustración. Y una vez que ya derrotaba a estos reyes absolutistas, la burguesía llegaba al poder. Otra consecuencia de la Ilustración va a ser el desarrollo de la ciencia, porque la Ilustración promovía la ciencia y la tecnología. Y va a servir, va a sentar las bases para lo que en un futuro se va a conocer como la Revolución Industrial. Muy bien, chicos, ¿cuáles son los fundamentos de la Ilustración? El racionalismo. Los ilustrados daban mayor importancia a la razón. La razón para los ilustrados estaba por encima, estaba sobre la fe. Para los ilustrados, exaltaban la razón humana, no admitían nada superior a ella. La razón es la base para conocer todo. La razón debería de resolver todos los problemas planteados por los hombres. El empirismo es el uso del método experimental como forma de llegar al conocimiento, como forma de llegar a la verdad. Todo tenía que ponerse a prueba a través de un experimento. Todo tenía que mostrarse. Por ejemplo, la existencia de Dios. Muchos ilustrados querían mostrar la existencia de Dios, pero no lo lograban a través de la fe, tampoco a través de la razón. Por ello que muchos ilustrados eran ateos o agnósticos. Una característica más es el deísmo. Algunos ilustrados sí eran religiosos y creían en Dios. Dios existe y creó el universo, pero de ahí, después de crear el universo, se desentiende de él. En otras palabras, deja que toda la naturaleza se rija por sí misma y ya no va a intervenir Dios en él, en el mundo, ni en los fenómenos naturales ni en los fenómenos sociales. La ilustración también es criticista porque pone a crítica todo el conocimiento a través de la experiencia. Muy bien, chicos, espero me hayan entendido la clase. Las preguntas a continuación. Gracias.